Hola a todos y todas. Os doy la bienvenida a un nuevo webinar de Social Media Note sobre reclutamiento 2.0. En el webinar anterior estuvimos hablando de cuáles son los operadores de búsqueda AND, OR, NOT y las comillas y cómo se pueden utilizar para encontrar personas en Internet, que finalmente pueden ser candidatos. En el webinar de hoy vamos a hablar de cuáles son los operadores de búsqueda avanzados, aquellos que nos van a permitir perfilar aún mucho más nuestras búsquedas y ser mucho más eficaces y eficientes a la hora de encontrar personas en la red o en las redes sociales. Para aquellas personas que no hayáis visto el webinar anterior, os recomiendo que vayáis a esta URL de aquí abajo y accedáis al webinar donde se explican los operadores principales, ya que sin esta explicación el webinar de hoy tampoco va a tener mucho sentido. Vamos pues a ver cuáles son estos operadores de búsqueda avanzados y cómo los podemos utilizar para encontrar, esta vez sí, de forma eficaz y sin falsos positivos, personas en la red. Los operadores de búsqueda avanzados que vamos a aprender hoy son Site, InTitle, InURL y FileType. El primero de todos, Site, es el que busca dentro de un dominio determinado. InTitle busca palabras clave dentro del título de la web. InURL busca palabras clave dentro de la URL de la web. Y FileType lo que hace es buscar tipos de fichero. Vamos a ver cada uno de ellos y vamos a verlos un poco más a fondo. El operador Site busca dentro de un dominio determinado. Si queremos hacer búsquedas en LinkedIn desde Google, podemos utilizar site.linkedin.com para buscar solo perfiles dentro de LinkedIn. Además, también podemos usar subdominios, es decir, si queremos buscar personas que solo estén en España, podemos utilizar el subdominio ES para buscar perfiles que se encuentran en España. Por tanto, utilizaríamos site.es.linkedin.com. Lo mismo con Alemania, Italia, Francia o cualquier país. Solo tenemos que saber cuál es el subdominio que pertenece a cada país y utilizarlo para acotar los perfiles que aparecen en nuestra búsqueda. Si analizamos los resultados que obtenemos cada vez que hacemos una búsqueda en Google, veremos que el título de la web también es indexable. Por lo tanto, podemos utilizar el operador InTitle para incluir o excluir palabras clave de nuestra búsqueda. Si nos damos cuenta y hacemos una búsqueda, por ejemplo, en LinkedIn, veremos como el título de cada uno de los perfiles tiene una serie de elementos en común. Esto lo podemos poner en nuestro favor para acotar aún más nuestra búsqueda, para perfilar aún más qué tipo de resultados queremos obtener. Más adelante veremos un ejemplo de cómo hacerlo de forma práctica. Del mismo modo que los títulos de las webs son indexables por los buscadores, también lo son las URLs, es decir, el www.dominio.com/página.html. Si nos damos cuenta, los perfiles de LinkedIn tienen una URL muy específica que contiene las palabras IN o PV. En el ejercicio que vamos a hacer más adelante, en el ejemplo, veremos cómo podemos utilizar también la URL, al igual que el título, para acotar mucho más qué tipo de webs queremos ver, las que solo pertenecen a perfiles de personas. Finalmente, FileType lo que hace es buscar tipos de fichero, es decir, le podemos indicar al buscador que solo nos busque PDFs, que nos busque documentos de Word o que nos busque cualquier tipo de documento que esté editado en un editor de texto. Esto se puede hacer, y aunque no lo creáis, para buscar, por ejemplo, currículums directamente en la web. Muchas personas tienen un blog personal, tienen páginas web donde está su currículum colgado, me refiero también a páginas de universidades, directorios profesionales, y podemos utilizar el operador FileType para buscar directamente ficheros y evidentemente utilizando palabras clave como CV, currículum, resumen, buscar directamente estos currículums y poderlos bajar directamente a nuestro ordenador. En el ejemplo del webinar de hoy vamos a seguir utilizando el mismo ejemplo que utilizábamos en el webinar anterior. Para ello vamos a utilizar las mismas palabras clave entre los operadores OR y entre los operadores AND, utilizando a su vez las comillas para aquellas palabras compuestas. Como veis, hoy vamos a añadir el operador Site al principio de la consulta
para especificar que solo queremos buscar dentro del dominio de LinkedIn. Por lo tanto, escribiremos site:/linkedin.com. Por otro lado, utilizaremos los operadores inTitle y inURL para identificar aquellos elementos que son comunes a los perfiles en LinkedIn, a las personas en LinkedIn, y así también poder excluir aquellas webs que pertenecen a directorios de trabajo, a empresas, etc. Por eso, algunas de ellas las negaremos. Una vez tenemos definida nuestra consulta con los nuevos operadores de búsqueda, lo copiaremos y lo pegaremos en Google, y al ejecutarlo veremos cómo obtendremos como resultado solo perfiles de personas en LinkedIn, es decir, solo webs que contienen perfiles de personas que cumplen con todos aquellos parámetros que hemos ido definiendo dentro de la red social LinkedIn. Esto, además, se irá sucediendo en las diversas páginas de resultados, por lo tanto, obtendremos una gran cantidad de perfiles personales listos para ser contactados. Lo que hemos estado realizando hasta ahora a través de los varios ejemplos que hicimos tanto en el webinar anterior como en este, ha sido escanear la red, lo que también se conoce como X-Ray. Esto nos permite utilizar el buscador de Google para escanear cualquier tipo de dominio en la red que pueda contener información sobre personas, ya sea LinkedIn, Twitter, Facebook o cualquier red social que, como hemos dicho, contenga información sobre personas, contenga datos de contacto o nos permita interactuar internamente con estas personas. Entonces, vemos que los pros de hacer X-Ray es que es una buena alternativa a los buscadores internos de las diferentes redes sociales. Por otro lado, nos permite personalizar mucho más nuestra búsqueda, es decir, podemos definir mucho más el qué queremos. Y además, como ya hemos dicho, se puede aplicar a cualquier dominio. Es más, fuera del reclutamiento lo podemos utilizar para buscar cines, restaurantes, cualquier tipo de repositorio que esté online y cuyas webs sean indexables. Por contra, necesitaremos ser mucho más creativos para encontrar resultados válidos. Además, deberemos ser usuarios de todas y cada una de las plataformas donde busquemos, ya que una vez hagamos clic en los resultados, iremos a parar dentro de la plataforma y deberemos tener nosotros mismos un perfil. Y finalmente, será necesario que controlemos todos y cada uno de los operadores de búsqueda que hemos ido viendo a lo largo del webinar anterior y de este, para no encontrarnos con los que llamamos falsos positivos. Ahora ya conocemos cuáles son los operadores de búsqueda principales y cuáles son los operadores de búsqueda avanzados para encontrar personas en Internet a través de los motores de búsqueda como Google y Bing. En próximos webinars vamos a utilizar esta misma metodología para encontrar también personas, perfiles válidos dentro de las redes sociales. El primer ejemplo va a ser LinkedIn. Mientras tanto, os animo a que volváis a dejar vuestros comentarios en la parte de abajo y a que compartáis este vídeo si lo habéis encontrado de utilidad. Hasta la próxima.